y este es el mes de finanzas. Hoy voy a hacer una introducción al respecto de este tema, pero la idea es que con esta introducción que vamos a tener durante todo el mes de finanzas, nosotros no solamente seamos personas que escuchan el consejo de la palabra, sino que podamos convertirnos en aquellos que hacen la palabra. Porque recordemos que solamente escuchar la palabra no te hace alguien prudente que edifica su casa sobre la roca, ¿verdad? Nuestro pastor lo enseñó durante este mes. Una persona prudente que edifica su vida, ni siquiera solamente su casa, obviamente el ejemplo está en tu casa, pero tu vida, para que tu vida esté edificada sobre la roca, no solamente puedes escuchar la palabra y ya. A pesar de que finanzas enfoca mucho a los padres que tienen que ser buenos administradores, y ahorita lo vamos a mostrar a través de la palabra. ¿Cuántos solteros jóvenes hay aquí? Yo quiero que ustedes levanten su mano. Jóvenes, ¿cuántos solteros jóvenes hay aquí? Muy bien, ok. ¿Cuántos saben que ustedes también necesitan saber cómo tener unas buenas finanzas? Porque si no, cuando se casen, eso va a ser un desastre. Entonces Dios no quiere que hayan desastres en medio de nuestra vida, sino que podamos vivir y podamos hacer lo que la palabra de Dios desea. Y quiero leerles en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 7, y es una historia que es muy conocida, pero quiero leérselas y cuando usted la vaya escuchando yo creo que se va a acordar. Dice Segunda de Reyes 4 del versículo 1, dice: cierto día la viuda de un miembro del grupo de los profetas. ¿La viuda de quién? Es decir, que era la esposa de quién? De un profeta, ¿verdad? Y que era como viuda. Quiere decir que el profeta, ¿qué le había pasado? Se murió, ¿verdad? Cierto día la viuda de un miembro de los profetas fue a ver a Eliseo y clamó: mi esposo, quien te servía, ha muerto. Y tú sabes cuánto él temía al Señor, pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? La viuda contestó: no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva, contestó ella. Entonces Eliseo le dijo: pídeles a tus amigos y vecinos que te presten plata. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Que te presten ¿qué? Todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y ¿qué haces? Cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. ¿Qué hizo ella? Lo que se le indicó. Sus hijos le traían las jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra, le dijo a uno de sus hijos. Y él contestó: ya no hay más. Al instante el aceite dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo: ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas y tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Tremendo milagro que ocurre allí, ¿verdad? Uno de los personajes centrales de esta historia es Eliseo. ¿Quién fue? ¿Quién era Eliseo? Él era el sucesor de Elías. Tuvo una especial influencia en el reino del norte de Israel durante un periodo de división, este profeta Eliseo. Este profeta tenía una particular influencia también sobre las generaciones de los profetas. Si ustedes leen más adelante, Eliseo estaba en el capítulo 4, el versículo 38, hay un título que dice milagros en beneficio de los profetas, y ahí también estaba Eliseo interviniendo. Él tenía una especial preocupación por los hijos o por la familia de los profetas, quienes eran personas que servían con él. Ahora,
justo antes de la historia que veremos hoy, recibió guía de Dios para aconsejar a los reyes que irían a la guerra contra Moab. Es decir, este profeta estaba al frente de personas que eran de influencia. ¿Por qué? Porque pues estaba aconsejando a los reyes de cómo tenían que llevar a cabo o librar una guerra para obtener la victoria. Pero no solamente se quedó con aconsejar a los reyes, sino que también estaba allí escuchando la necesidad de una mujer que era viuda y que estaba endeudada. ¿Y por qué estaba endeudada? Porque su esposo la dejó con las deudas hasta acá, ¿verdad? Ahora, cuando leemos esta historia que acabamos de ver, es absolutamente poderosa y nos llena el corazón de fe y de confianza en Dios. Sin embargo, me llama profundamente la atención cómo inicia la narración de esta historia. Nos relata la presencia de una mujer viuda con 2 hijos, cuyo esposo, ¿qué características tenía el esposo? Era del grupo de los profetas, entonces quiere decir que servía a Dios como profeta, ¿verdad? Aparte, se caracterizaba por servir a Eliseo, porque ¿cómo le dice la viuda que, oye, Eliseo, es que mi esposo que te servía a ti? Ese era la característica, es decir, era un hombre que conocía de Dios, era un hombre que servía al Señor. Ahora, ¿qué pasa? A pesar de que era un hombre que conocía de Dios, que servía de Dios, estaba endeudado. No tenía revelación de la palabra de Dios respecto a las finanzas, porque vivir una vida de libertad financiera no es vivir endeudado, no es vivir esclavo para pagar. Nosotros no trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Nosotros trabajamos porque es un deleite para nosotros hacer lo que Dios nos llamó a hacer, pero nosotros no debemos vivir esclavos del trabajo. Ahora, ¿por qué los dejó este hombre que fallece? Los dejó con tal nivel de deudas que para poder salvar o pagar esas deudas, sus 2 hijos debían quedar como esclavos para siempre. O sea, imagínense la cantidad de deudas que tenía esta mujer. Ahora, el punto es que no solamente estaba endeudada, sino que ahora estaba ¿cómo? Sola, con sus 2 hijos, amenazada de que se los iban a quitar y se los iban a volver esclavos porque estaba endeudada hasta que no podía más. Qué difícil situación. Ahora, es posible que gracias a Dios tú puedas estar soltera o puedas ser mamá sola o puedas tener a tu esposo y los hombres estén aquí. Pero el punto es que tal vez nuestra vida está amenazada financieramente y en muchas áreas sencillamente porque no estamos recibiendo revelación de lo que Dios quiere que nosotros hagamos de la mejor manera con nuestras finanzas. Y esto aplica para todo, para toda la forma en como nosotros vivimos. Acabamos de terminar un mes donde Dios estuvo continuamente hablándote a ti y a mí, diciéndonos que no es solamente suficiente con escuchar la palabra, sino que si tú quieres que hayan cambios en tu vida, debes rendirte a hacer la voluntad de Dios, porque Dios te va a enseñar hoy a través de la palabra cuál es la mejor manera que tú tengas una solución financiera de alto nivel desde el punto de vista espiritual, porque resulta que lo material sale de lo espiritual. Si tu vida espiritual está en quiebra, pues tu vida natural va a estar en quiebra. Pero si por el contrario tú te fortaleces y derribas tantos argumentos mentales que tienes respecto a Dios y respecto a tu palabra, te vas a dar cuenta cómo Dios puede intervenir en favor tuyo, en favor de tus finanzas. Ahora, Dios quiere que como sus hijos seamos buenos mayordomos de los recursos que Él nos da. Como les decía, vemos a un hombre reconocido por amar a Dios y servir en el ministerio, pero no fue un buen mayordomo de sus recursos. Una vez más, necesitamos como pastores insistir que venir a la iglesia o servir no nos hace buenos administradores.
para poder ser un buen administrador, un administrador confiable, necesitamos no solamente escuchar la palabra, sino hacer el consejo que Dios tiene para nosotros. Definitivamente no podemos hacer lo que pensemos que está bien con nuestras finanzas y después esperar que Dios bendiga nuestra vida financiera. Señor, yo hago lo que yo quiera. Pues síguelo haciendo. Pues tú estás en todo el derecho de hacer lo que tú quieras. Pero no esperes que Dios te dé los resultados que solamente se dan cuando tú haces la palabra. No podemos mezclar las cosas. Recuerden lo que nuestro pastor nos enseñó del sincretismo, que es que mezclar mi idea con la de Dios. Las mezclas en Dios no funcionan. Tú puedes impresionar a quien tú quieras, con tu vida, con tu profesión, con tu trabajo, pero a Dios no. A Dios no lo engañas. Dios sabe lo que hay en tu corazón y en el mío. Ahora, ¿qué es importante tener claro para encontrar en esta historia y en su palabra y en el transcurso de este mes esas soluciones financieras de alto nivel? Cuando digo alto nivel, no es porque yo sea, mejor dicho, una experta en finanzas. ¿Cuántos son economistas aquí? Yo conozco a uno. Bueno, dos, perdón, no me acordaba, claro que sí. Que sean administradores de empresas. ¿Cuántos son administradores de empresas? Ok, que tienen que ver con temas de finanzas, yo creo que hay muchos. Pero el punto es que lo que yo les voy a mostrar aquí es algo que no es que yo me lo sepa, sino que está en la palabra. Y que cuando tú pones en práctica la palabra, las soluciones vendrán del cielo. Ahora, tú y yo fuimos declarados bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Además, tú debes tener presente que el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y que si nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todo lo que podamos necesitar para vivir? Es decir, tú y yo ya somos bendecidos cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Él trajo la bendición celestial precisamente porque ahora nos dio acceso a esa gracia inmerecida, a ese favor sobrenatural, para que nosotros podamos disfrutar en esta vida la clase de vida que Él desea. Ya lo somos. Tú para eso no tienes que hacer ningún tipo de esfuerzo. Solamente tienes que creer y permitir que el Espíritu Santo se revele a tu vida para que traiga un nuevo nacimiento y ya. Tienes acceso a todas las bendiciones que Dios estableció. Ahora, hacemos parte de un nuevo pacto que está basado bajo mejores promesas, un nuevo pacto que nos permite ese acceso sin reservas, sin condiciones. Ahora, sin reservas ni condiciones, porque esas las cumplió Cristo. Sin embargo, ese pacto tiene unas características o unas cosas que nosotros debemos hacer, que debemos seguir en fe, porque la Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Y si la fe sin obras es muerta, entonces yo no me puedo esperar acostado en mi cama diciendo yo ya soy salvo por gracia, entonces yo espero que el Señor me traiga aquí a mi cama todas las bendiciones. Yo espero que me traiga la plata que necesito, yo espero que me traiga la casa que necesito, yo espero que me traiga todo lo que necesito. Así no funciona. Las bendiciones de Dios se reciben por gracia, se han dado por gracia, pero se reciben por fe. Y la fe sin obras es muerta. Entonces, no solamente hay que creer que ya Dios nos lo ha dado todo, sino hay que movernos en pro de recibir lo que Él ya nos dio. Y ya tú debes saber y tener claro que fuimos bendecidos. Ahora, bajo esa perspectiva, quiero que veamos ciertos principios espirituales necesarios para salir de una crisis financiera. Ahora, salir de la crisis financiera y no volver a ella. Porque el problema ¿cuál es? Que salimos de una y nos metemos en otra. Y después tapamos esta que ya está aquí, pero abrimos un hueco más grande. No, esa no es salir de la crisis financiera. Salir de la crisis financiera es salir y quedar libre.
Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana y a través de este mes, porque obviamente lo que yo voy a abarcar no es tan, mejor dicho, no dimensiona tanto, pero inicia para que usted y yo podamos vivir la clase de vida que Dios desea. Vemos que esta era una familia bajo amenaza. Era una familia que esa amenaza era consecuencia de decisiones financieras incorrectas. Sin embargo, era una familia que amaba a Dios. ¿Cuántos de nosotros, no levanten la mano, tranquilo, han estado en una situación financiera difícil? Tú dices, uy, Señor, ¿cómo hago yo para salir de este momento financiero? ¿Cómo me metí yo aquí, Dios mío? ¿Qué hice, Señor? Ahora, ¿yo qué hago? No tengo la capacidad para salir de esa deuda. La viuda que decía, se van a llevar a mis hijos. O sea, no tengo esposo, que era el que seguramente trabajaba y proveía, pero ahora se quieren llevar a mis hijos. Y la viuda seguramente pensó, y yo no soy suficiente porque eso es una deuda impagable. Aunque estamos en un mundo en crisis económica, nosotros no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía es celestial y nos regimos bajo los parámetros del cielo, y por lo tanto así debería marchar nuestra economía. Existen soluciones financieras de alto nivel que deben ser implementadas a partir de hoy. Entonces, si tú tienes a tu esposo y a tu esposa cerca, entonces le vas a decir, lo vas a mirar solamente por un momento y le vas a decir, tienes que escuchar esto, porque necesitamos salir de esta y no volver a entrar ahí. Porque Dios quiere traerte libertad para que no vuelvas a entrar a ese momento que te tiene así, que te quita la paz, que te quita el sueño, que te quita, mejor dicho, las fuerzas, la energía, todo. Dios quiere restaurar hacer ese milagro financiero que tú necesitas. Él quiere hacerlo, pero es un milagro definitivo, no es un milagro parcial. Es algo que involucra a Dios, pero también te involucra a ti. Ahora, primer punto: soluciones financieras de alto nivel vienen cuando clamas a Dios por ayuda. Ay, ¿eso es tan fácil? Claro que sí, así es fácil. Ya después lo vamos poniendo el punto más específico. Pero lo primero es que tú puedes venir a clamar a Dios por ayuda. Y vemos a la viuda que hizo. Dice que ella fue a donde el profeta porque era la persona que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Es decir, si tú querías conocer la voluntad de Dios y la voz de Dios, ¿a quién tenías que ir en ese tiempo? Al profeta. Si tú quieres hoy conocer la voluntad de Dios y saber qué es lo que Dios quiere para ti, lo que tienes que hacer es ir a la palabra, estar en oración. Si necesitas consejo de tu pastor, estar con tu pastor. Pero tienes la manera hoy en día de hacer lo mismo que hizo esta viuda. Ella vino y clamó a Dios por ayuda. ¿Qué es clamor? Es una forma de oración que consiste en hablar con gran sentimiento y de manera audible acerca de una necesidad urgente. Otra definición de clamor dice que se pronuncia con fuerza o con una voz suave que se eleva en momentos de aflicción. Esta mujer, al ver su familia bajo amenaza, no se quejó, no fue al banco, no fue al prestamista, no fue a sus amigos. Ella fue a quien representaba a Dios en ese momento. Fue a clamar al Señor con lo que ella creía que era una justificación para ser ayudada. Ella vino diciendo: Señor, profeta, mi esposo te servía a ti, ayúdame. Ahora, tú puedes venir al Señor con una aparente justificación de por qué vienes a pedirle a Él. Decirle: Señor, ven, mire, es que yo no me porto tan mal, Señor. Mire, Señor, es que yo trato un poquito de hacer la palabra. No, es que cuando tú vienes a clamar al Señor, no necesitas esa justificación. Lo que tú necesitas es a Cristo, porque Él te declaró justo. Él te dio acceso a esa gracia inmerecida. Él te dio acceso al trono de la gracia para que puedas
encontrar un oportuno socorro. Entonces tú no necesitas una justificación para venir a clamar al Señor. Tú no necesitas aparentar, Señor, pero es que mire, este negocio me salió mal, pero pues yo sé que si lo hago por este lado. No vengas aquí a tramar al Señor. Dios sabe que es lo mejor para ti. Dios sabe que es lo que tú necesitas, y lo que primero necesitas es reconocer que tú solo no puedes. Si quieres seguir haciéndolo solo, puedes hacer. Es tu decisión. Pero Dios necesita, para intervenir a favor de lo que tú sabes que necesita intervención urgente, porque tu familia está bajo amenaza. Dios sabe que tú necesitas es que vengas a Él. Y cuando dice ven a mí, Él reconoce que tú solo no puedes. Por más de que lo intentes, por más de que te esfuerces, no puedes solo. Y lo mejor de todo es que Dios quiere ayudarte. Entonces, esta viuda vino y clamó al Señor. Fue a clamar al Señor, como les digo, con lo que para ella era una justificación. Sin embargo, hoy clamamos a Dios, no necesitamos una justificación, ya que gracias a Cristo Él nos dio acceso al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Ella pensó que su herramienta para ser escuchada eran las acciones de servicio de su esposo. Sin embargo, déjame decirte que Dios te escucha no por lo que puedas tú hacer, sino por lo que Cristo hizo por ti. Su oído siempre está atento a tu clamor. Tú puedes venir con confianza sin importar la situación que estés viviendo. Aquí estamos hablando de crisis financieras, pero sin importar el momento de presión en el que tú puedas estar pasando, tú puedes venir y clamar al Señor por ayuda, y Dios te escucha. Dios escucha tu oración. Dios escucha lo que tú le estás pidiendo. Ahora, en Jeremías 33:3, ¿recuerdan lo que dice el versículo? Clama a mí, ¿y qué pasará? Pero ¿qué pasa antes de responder? Hay que clamar, hay que orar, hay que pedir, hay que tener relación con Dios. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué va a hacer? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy Dios te dice, tú no te las sabes todas. Yo sí, dice el Señor. Yo sí me las sé todas. Así que ven a mí, clama a mí, y yo te aseguro que te voy a responder y que te voy a enseñar cosas que tú no conoces para que tú puedas vivir en libertad. Justamente porque ese es el deseo de Dios, porque esa es la voluntad del Señor. En el Salmos 18:6 dice: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios y Él me escuchó desde su santo templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Recuerden que somos justos por lo que Cristo hizo, y sus oídos atentos a sus ¿qué? Oraciones. Es decir, que aunque somos justos, que aunque somos bendecidos, cuando pasamos momentos de dificultad, es necesario venir a Dios. Es necesario clamar a Él. Es necesario decir: Señor, ¿sabes? Ayúdame. Ayúdame. Te necesito. Yo no sé si ustedes alcanzan a imaginar la desesperación de esta mujer. Yo amo a mis hijas, y que alguien me diga que las va a coger como esclavas, Dios mío. Uno dice: no, Señor. ¿Y saben cuál es el problema? Que muchas veces ya estamos esclavos, pero de las deudas, de las dificultades financieras. Y Dios, cuando ve eso en ti, pone espacios como este para decirte: yo quiero que vivas en libertad. Yo no quiero que sigas viviendo esclava, que vivas pensando solo en pagar y pagar y pagar y pagar y pagar por las malas decisiones que has tomado. Por eso Dios quiere que tú sepas que Él está atento hoy para escuchar tu clamor.
Ahora, vemos a través de su palabra cómo podemos venir a Él en todo momento, incluso en momentos de amenaza. Definitivamente, si quieres ver una solución financiera de alto nivel, necesitas venir a Él. Cuando hay dificultades financieras y de cualquier tipo, solemos pensar que el problema es la falta de dinero. Y por eso lo primero que hacemos es pedir prestado, es ir al banco, es ver qué amigo rico tenemos para que me pueda ayudar. Pero hoy Dios te dije: deja de intentar soluciones temporales y naturales. Tal vez hoy el banco te puede ayudar, tal vez hoy tu amigo te puede ayudar, pero vas a seguir cayendo una y otra vez en lo mismo. Y lo que Dios quiere es sacarte de forma definitiva de esa dificultad financiera que has estado viviendo. Es mejor caminar en la revelación de todo lo que Dios nos ha dado en la persona de Cristo y vivir como hacedores de la palabra, cumpliendo sus principios y cumpliendo lo que Él nos dice, y no solamente ser oidores. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto? Soluciones financieras de alto nivel vienen cuando te detienes a escuchar la instrucción que Dios te da. Dijimos que lo primero era ¿qué? Venir y ¿qué? Clamar. Y somos en muchas ocasiones buenos en clamar. Uno dice, no sé si ustedes han tenido ese momento en el que casi que no pueden hablar por el sufrimiento y el dolor que tienen en lo profundo de su corazón, pero que ustedes saben que Dios está escuchando todo lo que ustedes están diciendo, y cuando uno suelta todo, uno dice: ay, Señor, descansé, Dios. Pero ahí viene el segundo punto. Cuando descansas y clamas a Dios por tu ayuda, necesitas hacer el segundo paso. Y ese segundo paso a veces sí nos cuesta un poco. Es detenerte a escuchar cuál es la instrucción que Dios te da. Porque tal vez tú eres bueno en clamar y en venir: Señor, ayúdame. Y después te paras de tu momento de oración, de clamor, y te vas. Dios mío, ayúdame, dime qué tengo que hacer. Gracias, Señor. ¿Qué es eso? O sea, somos expertos en decirle a Dios cuáles son nuestros problemas, pero no nos detenemos a escuchar cuál es la instrucción que Dios tiene específica para el problema que estás viviendo. Ahora, esta mujer fue y clamó al profeta, pidió ayuda, pero se detuvo y dijo: ayúdame, allá en la casa lo espero para que vaya y me ayude. No, ella se esperó ahí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que salir de esto, Señor? Dime específicamente cómo me tengo que mover, por dónde tengo que hacer las cosas, porque necesito salir de esto, Dios. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a saber que cuando los otros clamamos, Él responde, pero que cuando Él responde, Él espera que tú escuches lo que Él te está contestando, y no que salgas y te vayas como haciendo un monólogo en la oración. Ahora, en los momentos más difíciles que podemos vivir, ir a Dios y clamar a Él con la plena seguridad de que nos escucha es algo que es inigualable. Sin embargo, la oración no es un monólogo, es una conversación que expresa comunión, que expresa relación, así como lo dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Pero cuando dice que te responderé, es porque te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando alguien está hablando, está enseñando. El que está recibiendo la instrucción, ¿cómo está? ¿Hablando? ¿Está cómo? Está escuchando. ¿Y a cuánto les gusta estudiar? Levanten la mano los que les gusta estudiar, ¿sí? Y cuando usted está estudiando, ¿cómo aprende más? ¿Solo viendo? Hay unos que son repilos y solo viendo se le queda todo, ¿verdad? Dice que se les queda todo, pues la verdad es que se les queda como la mitad nomás, pero bueno. Pero hay unas personas que cuando están estudiando, ¿qué hacen? Empiezan a notar: no, espere, esto me sirve. Sí, porque resulta que muchas veces Dios en tu tiempo devocional y de oración y de esos momentos de clamor te ha estado hablando, pero a ti se te ha olvidado. ¿Por qué no estás atento a escribir lo que Él te está indicando hacer? Y hoy Dios te dice: yo quiero escuchar tu clamor, pero quiero también que me escuches cuando yo te estoy respondiendo. Quiero que escuches la indicación
puntual que te voy a dar respecto a la situación que tú estás viviendo, porque yo quiero traer una libertad financiera definitiva en tu vida. Gracias por los que lo creyeron. ¿Cuántos quieren una libertad financiera definitiva en su vida? Ahora, cuando pensamos en clamar a Dios, así como la viuda, sabiendo que requerimos una solución financiera de alto nivel, debemos estar dispuestos a escuchar las instrucciones que Dios da. Ahora, esta mujer no tenía el Espíritu Santo en ella. Esta mujer escuchó al profeta con atención y leímos, y hice énfasis en la lectura, que decía: y siguió las instrucciones que le dio el profeta. Pero ahora, hoy en día, nosotros somos más bendecidos que incluso esta mujer, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo, a la misma presencia de Dios en nosotros, que dice que nos enseña todas las cosas que han de venir y que nos muestra el camino por donde debemos andar y que nos recuerda lo que Jesús nos ha enseñado. O sea, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros que puede ayudarnos a salir de una forma sobrenatural de esa dificultad financiera que tú has estado viviendo, de ese problema de escasez que has estado teniendo. Tenemos al Espíritu Santo de Dios y ahora nosotros somos aún más bendecidos. Tenemos el mismo Dios en nosotros que te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo soy el que te ayudo a sostenerte. Yo soy el que te consuelo. Yo soy el que te guío. Yo soy el que te doy la fuerza. Yo soy el que estoy aquí contigo. No te rindas, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Y donde quiera que tú vayas, yo estoy contigo, porque si tú te mueves, yo me muevo, porque yo vivo en ti. Tenemos el habitante permanente allí, a quien podemos consultar, a quien podemos pedir guía, a quien podemos escuchar la instrucción. El problema, ¿cuál es? Que no nos detenemos a escucharlo, sino que así es. Este mundo es así. Acá, la ciudad, todo eso, todo es rápido. Eso rápido que se nos hace tarde. Rápido. Y uno anda en un corre todo el tiempo. Pero tú y yo necesitamos sacar tiempo para detenernos un momento y escuchar lo que Dios tiene para decir. Saca un tiempo, detente, porque eso va a afectar tu familia de una forma tan sobrenatural que no va a ser algo parcial, que no va a ser algo temporal, sino que va a ser algo definitivo. Yo creo que Dios te va a revelar ideas de negocio, emprendimientos, cosas sobrenaturales a partir de hoy en adelante. Y tú puedes llegar a seguir la instrucción que te da, porque sabes que necesitas escuchar del que sabe de los negocios. O sea, Dios es un duro. Él sabe de todo, de lo que tú quieras, Él lo sabe. Y Él sabe cuál es la mejor manera para que tú y yo salgamos definitivamente. Diga esa palabra en su vida: definitivamente. No más de ese problema financiero que estás viviendo. Ahora, el problema es que muchas veces estamos acostumbrados a hacer monólogos en los tiempos de oración. Solo nos escuchamos a nosotros mismos. Su palabra siempre es buena, y si dice clama y te responderé, es porque lo hace. O incluso Dios está dando una respuesta del por qué no has podido tener una solución de raíz a ese problema. En Lucas 11:28, en la Nueva Versión Internacional, dice: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No existe problema demasiado grande ni amenaza demasiado fuerte que Dios no pueda traer solución. En Proverbios 16:20 dice: el que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Es necesario
estar atento a la palabra, porque definitivamente eso trae prosperidad. Escuchar atentamente, eso amerita darle tiempo, amerita comunión, amerita comunicación con nuestro Dios. Eso nos lleva a lo tercero. ¿Recuerden qué fue lo primero? Clamar. Lo segundo, ¿qué es? Detenerse a escuchar. Y lo tercero es que soluciones financieras de alto nivel vienen cuando al escuchar hacemos la instrucción completa. Porque ¿qué pasa? Dios te da la instrucción y tú la anotaste y uno empieza a mirar, uy no Señor, diezmar, uy no Dios mío, ¿cómo así? Ofrendar, ay, no Señor, pero si le quitamos un poquito esto y yo hago esto, yo hago solo esto y ya con eso funcionamos. No, si tú haces completo lo que el Señor te está diciendo. A esta mujer que le dijo en el versículo 2 dice, ¿cómo puedo ayudarte?, preguntó Eliseo, de Segunda de Reyes 4:2. ¿Qué tienes en tu casa? No tengo nada, dijo ella, solo un frasco de aceite de oliva. Entonces Eliseo le dijo, pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos, cierra la puerta, vierte en las jarras el aceite que tienes en tu frasco y cuando se llenen ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos, ¿qué hacían? Le traían las jarras y ella la llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a sus hijos. Ya no hay más, le respondieron. Al instante el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Entonces, cuando nosotros decimos que debemos no solamente clamar, sino que también debemos escuchar la instrucción, pero que ahora debemos hacer la instrucción correcta, completa. Y vemos en este relato una serie de características que quiero mencionarles, que es parte de los principios que Dios quiere enseñarnos esta mañana. Entonces, estos puntos son claros y se correlacionan con lo aprendido durante el mes de las familias. Ir a Dios, clamar, esperar respuesta y ahora obedecer sus instrucciones completas. Estas instrucciones particulares y desde el punto de vista financiero requieren que podamos ver los siguientes principios. Ante momentos o soluciones de alto nivel, ante amenazas o crisis financiera, lo primero que debemos hacer, después de hacer lo que ya acabamos de mencionar, es identificar recursos que ya Dios nos dio en nuestro hogar. ¿Qué tenía la mujer? Ya sabemos que no tenía esposo y no tenía plata, ¿cierto? ¿Qué es lo que uno primero piensa cuando va a emprender un negocio? ¿Qué es lo que primero uno piensa que necesita? ¿Qué necesita? Plata, ¿cierto? Sí, sin plata no se puede. Pero aquí el profeta no le dijo no. ¿Qué tienes en tu casa?, le dijo el profeta. Y ella quedó pensando, no, yo no tengo nada. Y después dijo, no, verdad, tengo un poquito de aceite. No tengo más, tengo un poquito de aceite. ¿Qué más tenía en su casa? ¿Tenía a quién? A los hijos. Claro, tenía un recurso humano, tenía a sus 2 hijos, ¿verdad? ¿Qué más tenía ella? Vasijas, pero ¿tenía suficientes? ¿A quién le tocó ir? A los vecinos y a quién más, a los amigos y vecinos. Es decir, ella tenía ¿qué? No tenía plata, no tenía esposo, tenía deudas y lo que tenía era un poco de aceite, tenía sus hijos, tenía vasijas, tenía amigos y tenía vecinos. Y a veces nosotros nos centramos más en lo que no tenemos y dejamos de ver lo que sí tenemos. ¿Ustedes recuerdan a Jesús cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Que le dijo a sus discípulos, y dice la Biblia es impresionante porque dice, y el Señor les preguntó para saber qué dicen ellos, pero él ya sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Así, igual el Señor te pregunta a ti. Le dice, bueno, ¿y qué tienen? Denle a estas 5,000 personas de comer.
Y dijeron, Señor, la plata no nos alcanza, Dios, no tenemos tanto. Y Jesús le dijo, ¿qué tienen ustedes? Y los discípulos así, ninguno tenía nada. Entonces un joven, un muchacho dijo, yo tengo unos pocos panes y unos pocos peces. Dios dijo, listo, es suficiente. Porque es que no se trata de la cantidad que tú tienes, se trata del Dios que tú tienes. Porque la cantidad en sus manos es sobrenatural. Eso es lo que nosotros debemos pensar. Debemos identificar los recursos que tenemos en medio de nuestro hogar. En ocasiones perdemos tiempo tratando de buscar nuevas ideas de negocio. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero dice, Dios mío, yo necesito algo, Señor. Algo, yo sé que yo tengo una habilidad, un don, un talento, pero yo necesito algo más, Señor, que yo pueda hacer, que sea efectiva, que supla de pronto algunas necesidades. Pero pensamos en cosas que ni siquiera tenemos en nuestra casa. Ahora, Dios dice, o muchas veces queremos que esas nuevas ideas de negocio, que paguen, que me den dinero, que me ayuden en las necesidades. Pero este es un tiempo para que tú sepas que Dios no te deja con las manos vacías. Que cuando tú mires qué tienes tú, tienes que mirar qué habilidad tienes, tienes que mirar qué recursos humanos tienes, tu familia. Tienes que ver qué dones dados por Dios tienen. Y muchos momentos de dificultad o en muchos momentos de presión es donde salen a relucir estos dones. Miren esto. La viuda seguramente era una mujer que solamente estaba en la casa y que esperaba que su esposo le trajera la comida. Ella no sabía que era buena vendedora. No tenía ni idea. ¿Por qué? Pues porque nunca lo había hecho. Hay cosas que tal vez tú no has hecho porque no sabes que eres buena para eso. Pero cuando Dios te diga, haz esto, tú ve y lo haces. Porque si tú lo haces, ten la seguridad que Dios va a estar allí respaldándote, diciéndote, yo voy a estar contigo, no te preocupes. Esta mujer, cuando la vemos desde ese punto de vista, ese momento de presión hizo que ella viniera a Dios, escuchara con atención y ahora hiciera al pie de la letra lo que debía hacer. ¿Saben? ¿Cuántos uno dice, yo no quisiera vivir esos momentos difíciles en mi vida? O sea, uno dice, uy, Señor, no, eso duele mucho, eso es muy difícil, Señor. Pero ¿cuántos saben que en esos momentos de presión es cuando se revela realmente lo que hay en tu corazón? ¿Y qué tanto confías en el Señor? ¿Y qué tanto no confías en Dios? Ahora, cuando te das cuenta en ese momento de presión y si es una crisis financiera, déjame decirte que ese momento en Dios, como dice la palabra, Él va a hacer que todo coopere para tu bien, porque tú no estás sola. Hablamos de los recursos de la viuda y tenía el mayor recurso de todos, al Dios todopoderoso, al creador del cielo y de la tierra, al Padre eterno, a su sustentador. A mi marido es mi hacedor. Tenía a su esposo, tenía todo con ella, ya no necesitaba nada más. Ahora tú tienes a ese mismo Dios que escuchó el clamor de la viuda, ese mismo Dios que vio el momento de amenaza que sufría. Él lo vio. Dios te ve, Dios está viendo lo que estás pasando, pero Él te está diciendo hoy, escucha la instrucción y mira lo que yo te doy, porque aunque tus ojos o para tus ojos es poco, es minúsculo, es insignificante, no se trata de lo que tú veas, se trata de lo que yo puedo hacer a través de lo que tú tienes. Porque resulta que Él no nos dejó con las manos vacías. Tú puedes decir, Señor, no tengo nada. Pero después de ver esta historia, tú puedes decir, Señor, tal vez lo que yo tengo es insuficiente para lo que necesito. Pero si te tengo a ti, tú sí eres suficiente.
tú eres todo lo que yo necesito. Ahora, la presión no es mala, solo revela lo que hay en el corazón. Esta mujer, ante este momento de presión, no solamente de haber perdido a su esposo, sino de que ahora sus hijos se llevarían esclavos, notó con desesperación que debía hacer algo. Su elección fue ir a Dios, atender su voz y hacer la instrucción. Creyó que no tenía nada para ofrecer o que tal vez era insuficiente, pero el punto no es que lo que tú tienes en tu mano sea suficiente o no. El punto es que cuando tú entiendes que eso en las manos de Dios tiene un potencial enorme para convertirse en un milagro financiero en tu hogar, sabrás que nada es pequeño, que en Dios lo pequeño se multiplica. Como lo vemos y lo dijimos ahorita en el ejemplo de Jesús con la alimentación de los panes y los peces. Tú no necesitas un colchón o una base para emprender, o lo que tú creas que puedas necesitar, habilidades, recursos financieros, recursos humanos. Aunque para ti tú seas insuficiente, lo que tú veas que Dios te dio ya y lo pongas en sus manos, ten la seguridad que Él puede multiplicarlo. A veces queremos que Él nos traiga dinero del cielo para emprender un negocio, pero dejamos de lado lo que Él ya nos dio. La mujer viuda que tenía sus hijos, poco aceite, vecinos y amigos, y lo tenía él, entonces no tenía las manos vacías. Tú tampoco tienes las manos vacías. Y yo sé que el Espíritu Santo te está hablando allí, te está diciendo: mira, yo te di esto. Mira, tú tienes esta habilidad. Mira, deja de pensar que lo que tienes no es suficiente, porque no se trata de la cantidad que tú tengas, se trata del Dios que tú tienes. Y en sus manos es poderoso. Ahora, dentro de hacer eso que es la palabra o la instrucción de Dios, dijimos que debemos identificar los recursos. Que lo segundo es que debemos identificar lo que se tiene es necesario, pero adicional a eso necesitamos ser diligentes, no perezosos. Si tú identificas tus recursos y dices: listo, Señor, ya sé que tengo, ya sé lo que tú me diste, ya lo tengo claro, y te acuestas a dormir, ¿qué va a pasar? No espera que pan del cielo llegue, maná del cielo. No, ya no estamos en el maná del cielo, ya estamos en la tierra prometida, y en la tierra que prometida hay que sembrar para cosechar. Amén. Entonces, lo segundo es que necesitamos ser diligentes. Miremos el ejemplo de esta viuda. Ella no se quedó esperando solo que algo cayera del cielo y ya, pagué tus deudas. Porque ¿cuánto les gustaría levantarse un día y le dijeran: ya, no tienes deuda conmigo? Ay, uno dice: ay, de verdad, gloria a Dios. Pero tú y yo somos tan capaces que al otro día nos metemos en otra. Y entonces otra vez: ay, Señor, necesito un milagro financiero. Y Dios dice: listo. Y al otro día, otra vez. No. Y así no funciona. Dios te dio la habilidad para que seas libre, pero también te dio la habilidad para que seas un buen administrador de lo que Él te da. Ahora, esta mujer no se quedó en la cama esperando que las cosas cayeran del cielo. Ella desarrolló su liderazgo en medio de su casa. Se movilizó y movilizó a sus hijos. Recuerden que el líder no es el que está al frente, sino el que logra que una persona A vaya al sitio B de forma voluntaria. Ella movilizó a sus hijos. Bueno, ¿qué necesito que ustedes hagan? Ustedes vaya, busquen jarras. Vaya, ayúdenme con eso. Y después dijo: traigan las jarras y yo me encargo de vertir el aceite, como la instrucción que le estaba dando el profeta. Pero cuando ese milagro ocurrió, ¿saben dónde ocurrió? En su casa. En su casa. Y uno dice: Señor, yo quiero que ocurra un milagro en mi empresa, yo quiero que ocurra un milagro, Señor, allí en otro lado. No, es en tu casa.
En tu casa donde Dios va a obrar un milagro sobrenatural. Es allí donde tú vas a poder ver junto con tus hijos. Dios mío, ¿cómo es eso que un poco de aceite sale y sale y sale y no se detiene? Eso es una alegría. Ahora, el profeta hubiera podido decirle: vaya, pídale plata a sus vecinos, amigos y conocidos. Pero a veces el problema es que cuando a ti te dan plata, pero tú no eres un buen administrador, lo que tienes se va, se desaparece, exactamente. Entonces no te sirve de nada la plata. Pero si tú tienes habilidad, si tú tienes a Dios, tienes recursos, porque Él después te los da, tienes todo lo que necesitas, tienes diligencia, no pereza, sino diligencia, puedes tener la seguridad de que Dios puede darte mucho más. Y eso fue lo que le pasó a la viuda. Ella fue diligente, es decir, que ejecutó actividades con prontitud, no procrastinó. ¿Ustedes saben qué es procrastinar? Aplazar. No, mañana. Señor, sí, yo sé que tengo que hacer. Mañana lo hago. Yo sé que tengo que orar mañana. Mañana te escucho, Señor. Sí, yo te aseguro que a partir de mañana yo ahora sí llevo una vida devocional contigo. No podemos seguir procrastinando, no podemos aplazar, no podemos dejar para mañana lo que tú puedas hacer hoy. Por eso yo hoy digo que el Señor quiere hoy revelarte esa idea que necesitas para que tú empieces a poner en práctica su palabra. En Proverbios 13:4 dice: los perezosos pronto se empobrecen, los que se esfuerzan en su trabajo se hacen ricos. Proverbios 21:5 dice: los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Proverbios 12:24: trabaja duro y serás un líder, sé un flojo y serás un esclavo. Así o más claro, no soy yo, es la palabra. Y lo dice en esa parte el hombre, uno de los hombres más ricos de la tierra, Salomón. Ahora, la viuda hizo con prontitud lo que se le indicó, pero hizo parte a sus hijos de este glorioso milagro. Los mayores milagros se ven en medio de nuestro hogar. Otros no entenderán lo que hacemos, pero cuando tú tienes la instrucción de Dios, lo que Dios te ha dicho que hagas, si eres diligente en obedecerlo, movilizas a tu familia en pro de apoyar la visión que Dios te dio. Ahora, después de ser diligente en la instrucción que Dios te dé, lo que debes convertirte es en un buen administrador del milagro que el Señor está poniendo en tus manos para no volver al estado previo. Esta mujer, sus hijos estaban bajo amenaza, pero cuando las vasijas se llenaron de aceite, ¿qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes que hacer? Ahora ve y véndelas. Y algunos, yo no soy buena vendedora, siento que no lo soy. Si el Señor me dice algún día, pues yo lo hago, pero yo no soy tan buena habladora así para vender y para eso, como hay otras personas que conozco que son buenísimas vendedoras, que eso le venden a uno hasta, mejor dicho, cualquier cosa si uno no lo necesite, pero eso se lo venden a uno y uno termina comprándoselo, ¿verdad? Ahora, esta mujer no sé qué tanta habilidad tenía para sí o no comprar cosas, vender cosas, pero Dios le dijo, vende, y ella dijo, listo, yo lo hago. No sé Dios qué te va a decir a ti, pero te va a sacar de tu zona de confort y te va a decir que hagas cosas que tú dices, ay Dios, no, ¿en serio? ¿Usted quiere que yo haga eso, Dios? Pero a mí me da pena, Dios mío, no me haga esto, Señor. Sí, porque a veces hay habilidades que tú tienes que tú no sabes que las tienes porque no has dejado que eso salga a la luz. Y cuando Dios te pone a hacer cosas que tal vez tú no quieres hacer porque sientes que no puedes, es porque el Señor te está diciendo, es que yo puse en ti esa habilidad y yo te voy a bendecir a través de esa habilidad que puse en ti. Entonces ella tenía que ir y vender. Y no solo vendió, sino que hizo con lo que vendió. ¿Pagó qué?
sus deudas. Y después la Biblia dice, y se volvió a endeudar al año siguiente, ¿no? Y dice que después vivió de lo que sobró. Ahora, eso no quiere decir que le sobró una cantidad de plata impresionante, o posiblemente sí, pero lo que sí quiere decir es que con lo que sobró, ella siguió multiplicando, 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 para no volver al estado inicial. Entonces Dios te dice, 1, mira tus recursos, 2, sé diligente, y 3, sé un buen administrador de la bendición que Dios te da. Y lo último, para poder tener soluciones financieras de alto nivel, debemos reconocer que son permanentes y no parciales. O sea, no es para caer en lo mismo. Esta mujer se le dio la idea, el insumo total de un emprendimiento, uno del cielo, uno que no falla, uno para traer una solución definitiva a su situación financiera. Dios no quiere que intentes y falles una y otra vez. Dios quiere que cada día entiendas que la efectividad de tu emprendimiento no radica en la cantidad de intentos que haces, sino en la calidad de instrucción que escuchas y pones por obra. En conclusión, una solución que es una solución financiera de alto nivel es aquella que viene de Dios. Es escuchada por un hijo o una hija de Dios. Es ejecutada por ese hijo y es respaldada por la mano poderosa de Dios que cuida de los que son suyos. Vale la pena tener fe. Vale la pena creer que las respuestas a las dificultades financieras que has estado experimentando están en Dios. Vale la pena no solo fijarnos en lo que nos falta, sino prestar atención a lo que nos ha sido dado. Vale la pena ser diligentes en poner por obra su palabra. Vale la pena. Así que allí donde tú estás, yo te invito a que tú te pongas en pie.